Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El doctor Claudio Fede no deja que la balanza se incline hacia ninguno de los dos lados. Justicia y sociedad, hasta las 23 en Del Plata. Buenas noches, bienvenido nuevamente a este programa que hace 167 ediciones dimos en llamar Justicia y Sociedad. Reencontrándonos en este nuevo momento de verano, hoy 21 a 30 horas, con look de verano, y después de haber visto el partido de Boquita, la verdad que empezamos ahí, nos quedamos al final, pero con un sabor amargo, ¿no? De no haber podido ganar el partido de local. Pero bueno, así son los comienzos de año. Nosotros muy contentos de volver a estar en vivo aquí en Radio del Plata. Un lujo como está la radio, un lujo como está este estudio, hermoso como siempre. Hoy con locutora de verano, ella nos va a presentar a todos. Y para nosotros un gran gusto poder empezar el año 2026 aquí con temas como siempre, ¿no? Tratando de llevar a nuestros oyentes, a quienes también nos están siguiendo en el streaming, poder llevar temas de interés, temas que tienen que ver un poquito con las cosas que están pasando en el país y en el mundo. Sobre todo, cosas que sirvan para estar bien informado y poder actuar bien frente a las situaciones que se nos planteen en la vida. Así que damos comienzo a este programa número 167 y muy bienvenida, Belén Pelayo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Claudio. Muchas gracias a todo este gran equipo que me recibe esta semana de enero, una semana de mucho calor acá en la ciudad de Buenos Aires. En un rato vamos a estar actualizando los datos del tiempo, pero desde ya les voy comentando que estamos bajo alerta naranja por altas temperaturas. Sigue subiendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a estar actualizando eso, pero antes... ¿Se viene la lluvia, puede ser? Se vienen las lluvias. ¿Sí? Hoy ya se amagó con que iban a haber, hay probabilidad de tormentas leves durante la noche, pero me parece que se vienen ya para mañana jueves por la tarde, que ya hay 40% de probabilidad de precipitación, así que esperemos que lleguen las tormentas aisladas, que va a bajar muy poquito la temperatura igual, de 33 de máxima a 28 para el viernes, pero algo es algo, ¿no? Un pequeño alivio. Un pequeño refrescor, ¿no? Nos conformamos. Para poder seguir una brisita brisita. Ciudad Autónoma. Sí, para los que nos quedamos acá en el cemento, vamos a necesitar esa brisita fresca que traen las tormentas, aunque sea 5 grados menos, se va a sentir la diferencia. Es bastante. La verdad que sí. Saludamos a todo el equipo, ¿te parece? Dale, vamos. Muy bien, vamos a presentar en la conducción, obviamente, el juez en actividad, Claudio Fede. En la locución en este momento me toca estar a mí, Belén Pelayo. En la operación, el gran Agustín Goyechea.
junto a Juan Natale también. En la producción, Marcos López. En las redes de la radio está Ignacio Irribarren. También como operador de streaming se encuentra el señor Ian Natale, que se autoarenga. Ahí vamos todavía, Ian. Vamos, Ian. Un crack total en las noticias. El señor Daniel Fernández, que también ha hecho su gran regreso. En las noticias judiciales, Gabriela Dilela. En el equipo también están Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia. Y vamos a estar sorteando libros para nuestros oyentes en el día de hoy, ¿no? Se llevan libros virtuales quienes nos escriban en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, o también acá por el chat de YouTube, que estamos con el streaming en vivo. Se pueden llevar a sus casas estos libros virtuales, así que es muy práctico para que se los entreguemos. Primero está Derecho Ambiental Constitucional de Horacio Rosati, de la editorial Rubinsal Culsoni. Derecho Ambiental Constitucional, que puede ser suyo, y también Consumidores Sobreendeudados, del director Claudio Fede, de la editorial Hammurabi. Así que también se pueden llevar Consumidores Sobreendeudados. Ahora tal vez nos va a contar un poco el señor Claudio de qué trata este libro que va a ir a sus casas. Seguimos dando vuelta por varios lugares de Ciudad Autónoma y del país presentando ese libro que tiene mucho que ver con la realidad que se está suscitando en el país. Así que ahora después comentamos un poquito de qué se trata. Perfecto. Y también se pueden llevar un curso en el día de hoy, un curso que les va a venir muy bien de WOLAP, de International Legal Group. Así que todo esto es un regalo de la casa para empezar el año junto a ustedes. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de Radio del Plata 11 23 40 1030 y también al celular del programa para mensajes, que es el 11 31 27 26 96. Recuerden, este es el celular de este programa, 11 31 27 26 96. Y obviamente, como siempre, ya saben que siguen a Justicia y Sociedad en las redes sociales para enterarse durante toda la semana de todas las noticias. En Facebook, Justicia Sociedad. En Instagram lo encuentran como justicia.y.sociedad. Igual si ponen Justicia y Sociedad les va a aparecer este programa. Y en la página web, obviamente, www.justiciaysociedad.com, para que nos puedan ya empezar a seguir. Y recuerden que nos van a escuchar, algunos estarán sintonizando la 1030 y todas sus repetidoras a lo largo y a lo ancho del país. Otras nos escuchan por YouTube, AM 1030, que se ve muy bien, para que también nos puedan ir viendo y además de escucharnos con todos los temas de los que vamos a estar tratando, o en Twitch, Radio del Plata 1030. Y por último, presento a los invitados que están acá en la mesa. El doctor Elvio Ramos, juez de garantías penal juvenil de Quilmes, con sede en Berazategui, y el señor Marcos López, un columnista, locutor y estudiante universitario que también se suma a la mesa de Justicia y Sociedad. Bueno, muy bien. Gracias, Belén, por la presentación. La verdad que no queda nadie afuera, ¿no? Todo el equipo, los invitados, un gran equipo que la verdad hace posible de que estemos desde hace tanto tiempo haciendo este programa. Creo que muy bien realizado y con muy buen nivel, ¿no? Eso sí se mantiene en el tiempo. Bien. Bueno, lo decimos nosotros, ¿no? Podemos hacer. Somos los oyentes los que están hacemos. de acuerdo. Hay oyentes que sí, estaban preguntando, ¿no? De qué pasaba que no arrancaba el programa a las 21. ¿Arranca o no arranca? Claro. Pero arrancó, 21:30, porque estuvimos esperando que terminen los comentarios después del partido de Boca. Y aquí estamos listos para empezar. ¿Cómo estamos, doctor Elvio Buen Ramos? año, Claudio. Otra vez acá en esta que ya uno la considero mi casa, Radio del Plata. Feliz, ¿no? Otro año más. Y vamos a continuar con las historias judiciales. Vamos a ver si el público puede seguir la historia y compenetrarse casi como si fuera juez, ¿no? Exacto. Para que vean que a veces las decisiones, una cosa es la tribuna y otra cosa es la cancha, ¿no? Y ahí es que fue interesante el año pasado cuando vino el jurado, ¿no? El jurado, cuando el ciudadano tiene que tomar una decisión en la vida del otro, ahí la perspectiva cambia. Interesante esta es la invitación que le estamos haciendo a los oyentes, que ellos se coloquen en ese lugar, ¿no? Interesante recordar esto, porque por ahí hay muchos oyentes que no están al tanto. Tuvimos una invitada que fue parte en un jurado, en un juicio de jurados. Fue jurado. Y contó su experiencia. La verdad que fue una experiencia muy interesante la que ella transmitió, en donde sin conocer y a veces con esta particular comunicación que se realiza del Poder Judicial, tenía una idea bastante yo creo que la negativa de la justicia. Y cuando pasó, vino a dar su respuesta totalmente distinta.
tiene el mismo rango de importancia republicana que el voto. Con la diferencia del voto es un instante y en el jurado es un proceso, pero la participación popular en decisiones tan importantes como la elección de las autoridades de los poderes y decidir la inocencia o la culpabilidad de alguien en juicio tiene el mismo rango, ¿no? Que es lo que hay que fomentar en un futuro lo más pronto posible, mayor participación de la ciudadanía en, por ejemplo, las políticas públicas de infancia. En varios países de América esto ocurre, ¿no? Bueno, también hoy vamos a charlar un poquito sobre minoridad. Vamos a tratar, y la historia judicial, haciendo eco del programa, lo vamos a llamar Justicia e Infancia. Bien, dejamos planteado un poco el escenario. Exacto. De uno de los escenarios donde lo vamos a mover hoy, y también Marquitos tiene su participación con los temas que yo los llamaría disruptivos, que en realidad siempre le encontramos una beta de analogía con lo que charlamos respecto de lo que es la idea del programa. Así que Marcos López siempre está con nosotros trayendo esa parte tan linda que a mí me gusta mucho, que la podés trabajar como gente joven que está participando en este programa y puede traducir el interés de la juventud en temas de interés superior, ¿no? Así que bienvenido nuevamente, Marcos. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias a todo el equipo, a toda la mesa. Un placer volver al estudio de Radio del Plata para hacer justicia y sociedad, para ser parte de este programa en el que, como siempre digo, uno se lleva un aprendizaje, se lleva un diálogo franco, sincero, se lleva una charla por fuera del estudio, por otro motivo, entonces siempre es un lindo lugar para confluir, ¿no? Y bienvenida a la radio y bienvenido al 2026, y ojalá que venga con muchas buenas noticias para toda la familia de Radio del Plata. Lindo poder celebrar los comienzos de año cuando estuvimos juntos en los cierres, ¿no? Y hoy recibiéndola a Belén también en estos programas de verano. Con Belén comentábamos que nos encontramos por allá lejos hace unos cuantos años cuando yo empezaba y estábamos los sábados a la mañana. Y bueno, desde ahí que no nos veíamos. Tal cual, 2023 habrá sido. Y más o menos, sí. Estamos porque en 2026. Ya hace 3 años y moneda que estamos. Así que pasa el tiempo. También nos encontramos en los veranos. Sí, un buen motivo, ¿no? Sí. De reencuentro. Sí, así es. Pero bueno, me encanta porque el programa ha ido creciendo muchísimo también, así que reencontrarnos acá está buenísimo, dándole la bienvenida a este nuevo año. Esperemos que sea un año positivo cada para todos. programa es una semana. ¿Cuántos programas llevamos? 167. 167. 3 años. Hoy es el 167. 54, ¿no? 54 semanas. Cada semana. Sí, 167. Hoy. ¿Cada año cuántas semanas? 54, si mal no recuerdo. Bueno, estamos ahí, sí. Exactamente. 3 años y... Bueno, el tiempo pasa y también pasa aquí en la radio, así que tenemos que irnos a la pausa y volvemos, sí, los esperamos en Justicia y Sociedad. Las 24 horas del día, AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Desde Radio del Plata, esperamos que las autoridades venezolanas dejen en libertad a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por orden del gobierno de Nicolás Maduro. No dejaremos de reclamar hasta que Nahuel esté en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. En Malvinas Argentinas ya está vigente el Plan Tributario 2026, con más facilidades para regularizar tus tributos. Podés acceder a planes de pago, pago anticipado con descuento y al plan recupero de planes de pagos, con quita de intereses, recargos y multas, y la posibilidad de pagar en cuotas fijas y mensuales
sin interés de financiación. Tenés tiempo hasta el sábado 31 de enero. Acércate al Palacio Municipal, a las unidades locales de gestión, al Centro de Atención Municipal o al Centro Cívico Tierras Altas. Más información en www.malvinasargentinas.gov.ar o escribiendo a sit@malvinasargentinas.gov.ar. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque la Oficina de la Mujer publicó sus acciones destacadas del 2025. Reforzaron que durante el año pasado aumentaron las consultas vía web y el acceso a talleres de capacitación en materia de género. Por otra parte, la Agencia de Acceso a la Información Pública organiza actividad en el marco del Día Internacional de la Privacidad. Se va a realizar el 28 de enero y será abierta, virtual y participativa. Propone analizar en forma sincrónica políticas de privacidad de organismos públicos y empresas con el objetivo de identificar tendencias, enfoques y conceptos clave presentes en este tipo de documentos. Por último, en la provincia de Córdoba se firmó un convenio para fortalecer la atención de niños, niñas y adolescentes con problemáticas de salud mental. La firma del convenio se realizó en el Palacio de Justicia y contó con la presencia de ministros del Ejecutivo Provincial. Busca abordar entre distintos ejes las internaciones involuntarias y el derecho a la salud en los menores. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Ocho minutos nos separan de las 10 de la noche. Estamos acá en vivo en Radio del Plata, transmitiendo para todo el país en este momento en la ciudad de Buenos Aires con 28 grados, 4 décimas de temperatura. Les decíamos que estamos con alerta naranja por altas temperaturas, así va a seguir durante todo el día de mañana, pero se vienen las lluvias. Hoy a la noche se esperan algunas tormentas aisladas que van a continuar también mañana jueves por la tarde, con máxima también mañana de 33 grados. Y una sensación térmica que viene llegando hasta casi 37 grados. Pero acá la verdad que estamos muy bien, tenemos aire, estamos bebiendo y estamos comiendo cosas muy ricas porque han llegado unos sandwichitos, unas delicatessen de Fede Café Restó, que se encuentra en la calle Peña al 2893, esquina Pasaje Bollini. Mira, muy cerca de mi casa, voy a pasar, ¿eh? La verdad que está delicioso, estoy así todavía... Degustando, ¿no? Degustando porque es una delicia, unos pancitos. Ahora los que están viendo por YouTube seguramente los vamos a estar enfocando porque la verdad que es una delicia. Pancitos como de scones, muy deliciosos. Café Restó Peña 2893. Vayan a deleitarse con el Fede Café Restó. Y le mandamos un saludo a Andrés Wilmer, Juan Tolosa, Carla Suárez, Franco Sánchez, que andan por allí también, Andrés Piercamilli, Tania Farías, Maximiliano Pinto, Mariano Carrizo, toda esta gente que hace posible este lugar. Muy bien. La verdad que todos estamos saboreando todavía, nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Me mandaron a mí, me mandaron al frente a mí. Claro. Y dijimos, ¿quién va? Va a venir. Bueno, tuviste que ponerte la locutora. La verdad que un placer, porque muy rico todo. Muy rico, muy rico. Bueno, y un saludo también especial a Hernán Fede, que está llevando adelante hoy el proyecto junto a Julio Lunghi. La verdad que un lugar muy, muy agradable, así que para que lo visiten, lo conozcan y disfruten de todo lo que nos brinda. Repetimos la dirección.
Peña 2893, ¿no? Exactamente, ahí por Pasaje Bollini, que es una zona divina Hermoso para lugar, salir a sí, caminar. divino, Muy precioso. lindo esa calle cortadita, ni te enterás que estás en el medio de la ciudad de Buenos Aires y caminan ahí por el Pasaje Bollini, tranquilos, en una linda tarde de verano y frenan justamente donde dice Café Fede Café, ¿les parece? Muy bien, muy bien. La verdad que un gusto compartir con ustedes estas delicadezas. ¿Seguimos? ¿Sí? Por supuesto que seguimos. ¿Cómo que no? Tenemos Si recién ahí- empezamos. Tenemos unos minutitos. Yo dejaría para la hora que viene la historia. ¿Te Sí, parece, sí, Elvio? sí, Así porque la podemos desarrollar Lleva, bien. lleva un tiempito el Y- relato para que vayamos entendiendo cómo sucedieron los hechos. Y también entender esto, ¿no? De que las propuestas que hacemos cuando contamos estas historias, que son casos judiciales verídicos, verdaderos, es un poco para que nuestros oyentes puedan intervenir, puedan darse esa posibilidad de ver cómo resolverían un caso concreto, un caso verídico. No son casos en donde a veces se transmiten de manera inadecuada, con datos que no se corresponden con la realidad, que son las cuestiones que a veces, Elvio, nosotros que trabajamos en este ámbito, vemos que los medios traducen no de buena manera. No, con cierta tendencia. Entonces a ¿verdad? veces es difícil tomar una decisión respecto de esos datos que no son Claro, tan veraces. es la diferencia entre tomar una decisión y tomar partido. Claro. Esa es la Una cosa diferencia. es la objetividad de un tema y del caso, y otra cosa es la subjetividad de un parecer en virtud de datos que a veces no son los correctos, ¿no? O datos que ya vienen con cierto manejo desvirtuando la objetividad del caso. Acá nos permitimos eso y sí le pedimos a nuestros oyentes que comenten, que opinen, a ver cómo resolverían esto, qué les parece, ¿no? Porque Porque aparte son casos fuertes, Son siempre casos tienen que fuertes, ver con o situaciones casos delicadas. que involucran a la sociedad o a los afectos o a los derechos más profundos e íntimos de las personas. Cuando ocurre la decisión judicial, ya sea un juez técnico como nosotros o un jurado popular, hay que tener en cuenta que uno no solo decide la situación puntual, sino que esto además genera una cadena de consecuencias. Y esta cadena de consecuencias están presentes en la decisión porque es la onda expansiva donde no solo se afecta a quienes están involucrados de manera directa en el caso, también afecta colateralmente a muchas otras personas. Recordemos, por ejemplo, en el año 86, un juez quería casarse nuevamente y no se lo permitía la ley. E hizo un planteo ante la Corte Suprema de Justicia, el caso Segean. Tuvo tanta repercusión Que dio lugar a la ley 23.515, pero la Corte, es la ley de divorcio. La Corte Suprema declaró inconstitucional la prohibición de volver a casarse. Bueno, la onda expansiva fue equivalente a una bomba atómica. Tan es así que 7 meses después, el 2 de junio del 87, salió la ley que tanto necesitábamos, ¿no? La ley de divorcio vincular. Entonces, todo caso, por pequeño o grande que sea, genera una onda expansiva que afecta no solo a las partes, sino que marca la vida de incluso gente que no esté involucrada de manera directa. Entonces, de ahí que la decisión judicial tiene que tener en cuenta no solo la resolución de lo que se le presenta al juez, sino también los cómo efectos va a repercutir, sociales que ¿sí? va. Esto la Corte Constitucional Colombiana, que para mí es uno de los mejores tribunales en la región latinoamericana, lo llamó enfoque del curso de vida. Los jueces tienen que prever en lo posible lo que va a generar su decisión en personas, no solo las partes, sino en aquellas personas vinculadas a las partes, ¿no? Y eso forma parte de la responsabilidad del Poder Judicial ante el ciudadano. Vamos a dejar entonces para después de las 22 el caso, que lo comentes, y ahí esperamos que nuestros oyentes puedan ir conectándose para comentar, para opinar, para dar su parecer respecto de lo que se está planteando. Y con Marquitos teníamos ahí un tema dando vueltas. Simplemente hacer una pequeña introducción, porque nos quedan un minutito para ir a las noticias. Bueno, el tema en el que yo hoy quería desarrollar se trata, de una cuestión futbolística, pero es más que eso, porque no se trata solamente de una habilidad, de una técnica, sino también de cómo el periodismo ha dejado marcas y huellas en el lenguaje y particularmente en lo que todos conocemos como una jugada
que es la Rabona, ¿no? Que No es, sé si todos la conocen, ¿eh? ¿Usted ha tirado alguna Rabona alguna vez en la cancha, Sí, doctor? sí, tiré y caí porque estuve... Porque me enganché, ¿viste cómo es la claro, Rabona? hay un cruce de piernas, le explicamos a la gente. Nos acordamos llamando ¿Querés representarlo acá, Elvio, eso? Como que se casa la pelota. ¿Querés pararte y hacer realidad, tirar es una que no Rabona? veo- Es no muy veo el visual, balón. claro, es muy visual, No pero veo el bueno. balón. No, es un movimiento muy particular, aparte que se hace muchas veces en velocidad, ¿no? Muchas veces en Se hace en velocidad, velocidad y en contra de la pierna hábil. pero es un recurso. Exacto, Porque es un recurso. es un recurso en el cual está involucrada. Pero hace tanto que no se ve que por ahí muchos no lo conocen, los más jóvenes, ¿no? Bueno. Porque no. Es verdad, no se ve. presencié ¿Cuánto dos- hace que no se ve una yo Rabona en el presencié fútbol dos argentino? grandes Rabonas, la de Maradona Gatti, Ujú. argentino yo en el Claro, 4-3, un golazo. y la de Caleri ante Quilmes. No, hace poquito, en 2015 fue eso. Eso. Y sí. Borghi se cansaba de tirar. Borghi sí. Por lo general las Rabonas se tiran llegando al córner. Mira, te cuento algo. Yo O vi tirando el, claro, yo vi- tirando el centro. tirando un centro. Rabonas de Borghi jugando a la pelota con Borghi en el Camping África de Villa Gesell. Mirá que Eso es toda una anécdota. Aquí estoy. Qué bien, bien de cerca. Igual Borghi decía, solamente antes del info, que tiraba las rabonas porque no le quedaba Claro, cómoda no. la otra pierna. Claro. Entonces tiraba una rabona porque estaba más cómodo pegándole con la pierna contraria. ¿Nos vamos a las noticias, Belén? Claro que sí, ya son las 10 de la noche, 1 minuto en toda la República Argentina. Actualizamos la información con Radio Noticias del Plata en la voz de Daniel Fernández. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 10 de la noche, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimas, humedad 75%. Título. Crisis en la industria. El uso de la capacidad instalada cayó el 57,7%, su menor nivel en 8 meses. El sector más golpeado fue el textil, que opera a menos del 30%. Preocupación de las automotrices por la importación de 5.000 vehículos chinos. El próximo lunes 19 llegarán a la Argentina automóviles híbridos y eléctricos en el marco del plan oficial para abrir la importación. Las terminales locales manifestaron preocupación por el impacto que esta llegada puede tener en la actividad nacional. El 46% de los argentinos no se tomó vacaciones por falta de dinero. El relevamiento de la plataforma Boomerang expone la tendencia que se acentúa en un escenario en el que persisten una relativamente alta inflación con ingresos que no terminan de recomponerse. Capital Humano volvió a rechazar un reclamo judicial sobre asistencia a comedores. La ministra Sandra Petovelo negó una acusación elevada por la UTEP y el CELS que sostenían que estaba en peligro el giro de fondos y la asistencia a comedores. El gobierno volvió a recomendarle a los argentinos que no viajen a Irán. Además, señaló que a quienes se encuentran allí se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación. Nuevo accidente en Pinamar. El conductor de un vehículo todoterreno perdió el control del mismo sobre la arena en la zona de la frontera y uno de los dos ocupantes salió despedido sufriendo fractura de cadera. Internacional. Evacuaron a personal estadounidense en Qatar. La medida es en respuesta a la reciente tensión entre los gobiernos de Irán y Estados Unidos en salvaguarda de la integridad de sus ciudadanos y residentes y como protección a las instalaciones e infraestructura crítica. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Francia registra más muertes que nacimientos. Durante 2025 se registraron un total de 651.000 muertes y más de 645.000 nacimientos, lo que representa el menor número de recién nacidos desde 1942. Deportes. Fútbol, Boca y Millonarios empataron 0-0 en el amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo. El Ceneice inició su puesta a punto ante el conjunto colombiano en la Bombonera. Sobre el final, el Changuito Ceballos erró un penal. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, hay viento del este a 10 km por hora, la sensación térmica 32 grados. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan.
la pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad, la información y el debate de los temas judiciales en Del Plata. Había luces y papeles y autos por doquier. ¿Quién no se ha besado en Mar del? ¿Quién no se ha besado en Mar del? Esto, clásico, ¿no? Estelares nos hace recordar algunos de esos momentos de la vida. Mar del Plata, verano, vacaciones. Bueno, verano, invierno, no sé, no, tampoco es una cuestión de temporada. Pero es más fácil en verano, aparentemente. Pero un lindo tema que... ¿Es más fácil besarse en verano? Sí. No tire temas que después no la remontan. Pero es para filosofar. El famoso amor de verano. Claro. Bueno, si usted lo dice, no sé, tendrá su fundamento del porqué. Tiene hasta incluso fundamento neurológico. ¿Ah, sí? Las neurociencias también aplican ahí. Absolutamente. El verano es la etapa de reproducción en todas las especies. ¿Y por qué no en la especie humana? Puede ser, porque yo nací en septiembre. Hay mucho. Así mucho que septiembre-octubre. El verano puede ser, ¿no? Septiembre. El verano. ¿Será septiembre-octubre serán los meses de mayor nacimiento? Exactamente. Son hijos de los amores de verano. En diciembre. Mirá. Bueno, lo que debe ser vivir en un país tropical. Claro. También en un país frío, también los países fríos también necesitan más abrazos. Claro, necesitan más calor. Claro. Empezamos a desandar un poco la sin teoría embargo, suya. Sin embargo, los países con más población son los países que están en el eje del calor. China, Tailandia, India, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, no sé qué estará pasando en la ciudad de Buenos Aires con esta temperatura. Quizás tiene algo que ver con lo que estás diciendo. Y es verdad que eso se potencia en lugares donde uno puede disfrutar del calor y no donde decís, no me toques, me muero de calor, claro, no tengo aire acondicionado. Esa es la otra. No es quien no se ha besado en Buenos Aires, claro, es quien no se ha besado en Mar del, por eso. Claro. Cerca al Mar del mar, sí. hay vientito, ¿no? Eso Mar es del Plata temperatura. tenía una época, bueno, para los que no son, tenemos un par de años en donde la noche refrescaba, el cambio de temperatura era terrible. Sí, ahora también refrescaba te digo, muchísimo. No, pero mucho te hablo, por eso las tantas fábricas de pulóveres. Claro. Porque el cambio de temperatura era muy, muy importante. Entonces era vivir dos momentos totalmente distintos. Claro. El día con intensos calores, la playa, y de noche muy Busito, abrigado. claro. No, busito y pulóveres. Vale. Para cuando se usaban pulóveres, ahora no se usa malo. Varias madrugadas hemos terminado en la playa sin pulóveres. Casi sin No, bueno, Elvio, trato de llevar la cosa de una manera más una o menos, menos ordenada. Pero quiso hablar de la industria de la lana, lo quiso llevar al otro lado. Y usted me desarma el programa. ¿Qué está pasando? Recuerdo. Vino con los calores encima. Deportes en el recuerdo. Y bueno, la verdad que con esta canción nos trae memorias Fue a sensibles. propósito. Muy favor, muy linda. Muy favor. Para exponernos. Bueno, los que están en Mar del Plata les cuento que se vienen las lluvias. También mañana va a llover todo el día. Tormentas fuertes en Mar del Plata. 21 grados 5 décimas es la temperatura actual. 27 la máxima para mañana. Así que calor para los que lo pedían, pero con lluvias. Para los que están acá o en cualquier parte del mundo, recuerden que nos pueden escuchar por la aplicación de Radio del Plata y que nos pueden escribir al WhatsApp de la radio 11 23 40 1030, como lo hizo Fabio de Verazategui, que nos dice: hola, muy buenas noches para todo el equipazo de Justicia y Sociedad. Feliz 2026 y que sea un año de muchos éxitos, trabajo y salud. También quiero aprovechar para saludar al profe Ramos. Muy bien, gracias, Grande Fabio. Un fanático, ¿no? Una gran persona, Fabio.
Acá nos escribe también Adriana Bassani, estudiante de abogacía de la UNO. Dice, excelente, quisiera saludar al doctor Fede y a toda esa prestigiosa mesa. Aprovecho la posibilidad para participar del sorteo del libro Derecho Ambiental, ya que es la rama sobre la cual quisiera especializarme para defender aguerridamente los derechos de aquellos que no tienen voz. Y muy especialmente aprovecho la oportunidad para agradecer inmensamente por la férrea y ardua tarea de aquellos que están aún combatiendo el fuego en nuestra Patagonia. Gracias. Muy bien, y también destacamos, ¿no? Esta grave situación que está sucediéndose en el sur argentino no es la primera vez, lamentablemente, y la labor de todos los que están trabajando incansablemente para poder paliar mínimamente, aunque sea esta situación, hay que reconocerla, hay que destacarla y agradecerla. Así que un poco haciéndonos eco de Adriana, Sí, nos sumamos sí, a eso. Sí, la tarea, yo hace algunos años tuve que ir a Esquel por un concurso y nos llevaron, había ocurrido los incendios en Cholila, que fueron miles de hectáreas. Y nos llevaron el cuerpo de bomberos y la gente de Parques Nacionales, nos llevaron a ver. Y es conmocionante. Primero, la aproximación y ver los cerros completamente negros. Y luego estar en el sitio y pensar, retroceder y pensar el fuego y la gente combatiendo. Y entonces nos contaron historias realmente heroicas de lo que hace la gente para una motoniveladora bajar sin importar si se da vuelta o no para poder hacer un contrafuego. Es impresionante, es impresionante. Y también que hay que destacar, a veces uno no está en el lugar, está lejos o no conoce, los kilómetros a veces no dejan visualizar o pensar bien. Es patrimonio nuestro, patrimonio de la Argentina, sí. es soberanía nuestra. Y eso no es un tema menor, no. Porque esos recursos naturales tardan muchísimos años en volver a tener esa zona de bosque, ¿no? El árbol puede crecer en pocos años, pero el bosque no. Entonces creo que más allá de todo lo que tiene que ver ahora la justicia, si fue intencional o no, y quién es el responsable de esto, pensar en que todos somos parte del cuidado, ¿no? de esos recursos naturales. Lo vemos hoy en esto, pero se tiene que avisorar en todo, en el agua, en todo lo que tenemos, la verdad que suma terriblemente, ¿no? a lo que es nuestro país. Sí, y sin embargo, a veces porque estamos en un lugar o en otro, no destacamos, no reconocemos, no cuidamos. El cuidado del agua, por ejemplo. Basta con visitar países donde el agua es un recurso escaso para darse cuenta que nosotros vivimos en un paraíso y lo estamos malgastando, ¿no? ¿Y cuántos están interesados en esos recursos naturales? Absolutamente. Por eso hay que estar ávidos, con los ojos bien abiertos, para poder primero reconocer lo que tenemos y después, bueno, cuidar y defender lo que tenemos. Doctor Elvio Ramos, ¿quiere empezar con la historia? Bien, ¿Te parece bien ahora o sí, nos vamos poniendo en clima? Vamos poniéndonos en clima. No sé cuánto tiempo tenemos porque quiero hacer un relato. ¿Cuánto más o menos crees? Vamos a entre 7, 8 minutos, si me permiten. Voy a tratar de... Si no esperamos, porque estamos ahí a 2 minutitos. Bien, entonces, de la pausa. Para no cortarte, hacerlo... Voy a anunciar el hecho porque muchos de nuestros oyentes jóvenes no se deben haber enterado. Esto ocurrió hace aproximadamente 33 años, digo, porque esto ocurrió en febrero del año 93 en una localidad de un pueblo cercano a Liverpool, donde ocurrió la muerte de un niño de 2 años. Fue un caso que conmovió a la opinión pública mundialmente. Y vamos a relatar los hechos, cómo sucedieron, hasta que se descubrió quiénes fueron los autores y cómo ocurrió y cuál fue la consecuencia de la justicia inglesa, pero para introducir el tema de la baja de la edad penal. Esta es la propuesta. Exacto. El relato nos va a servir de excusa para que podamos hablar de si hay que bajar la edad de imputabilidad, si no hay que bajarla un poquito entre todos, en esto, que algo que es muy probable que este año tenga un debate bastante amplio y pueda llegar incluso a ser sancionada una nueva ley que reemplace al régimen actual. Y explicar un poco de las conveniencias o no, las particularidades que tiene esto de si hay algún beneficio o no en la baja de imputabilidad para los menores. ¿Qué representa eso en nuestra sociedad, en nuestro contexto social, en nuestra conformación social, que es distinta a otras naciones, a otros ámbitos? Y si esto generaría una solución, que creo, Elvio, que estamos de acuerdo que no sería
una solución. Tengamos en cuenta un dato. El único país de la región latinoamericana que no actualizó su legislación de acuerdo a las convenciones internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, es Argentina. Argentina mantiene todavía un régimen que tiene más de 45 años. Entonces, eso ya nos coloca en estar manejando instrumentos obsoletos, con otra lógica diferente y con otro espíritu diferente. Ahora, ¿esto es excusa para bajar la edad? ¿Esto qué significa? ¿Qué beneficios trae? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Bajar para qué? Bueno, todo eso es lo que además el ciudadano tiene que plantearse, ¿verdad? Y también agregar algo que es interesante, que para nosotros es materia de estudio por un lado y de apreciación y aplicación cotidiana. Que para el derecho penal y para el derecho civil las edades respecto de los menores se modifican para considerar que entendieron lo que estaban haciendo. Entonces eso también lo vamos a quizás a explicar un poquitito cuando hablemos del tema. Está bastante ligado al caso. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. Son las 10 de la noche, 18 minutos en toda la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. En este momento la temperatura es de 27 grados 9 décimas, la humedad 70%. Estamos en vivo haciendo justicia y sociedad con Claudio Fede y todo un gran equipo. Los invitamos a ustedes también a participar del programa escribiéndonos en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Recuerden que se pueden llevar a sus casas los libros virtuales Derecho Ambiental Constitucional de Horacio Rosati, de la editorial Rubinsal Culsoni, y también el libro Consumidores Sobreendeudados del director Claudio Fede, de la editorial Hammurabi. Así que esperamos sus mensajitos allí para poder llevarse estos libros, y también se pueden ganar el curso de WallUp de International Legal Group. Así que no se lo pierdan. También nos pueden escribir a través de las redes sociales. Es Justicia y Sociedad con puntos en el medio, justicia.y.sociedad en Instagram. Allí estamos también muy activos, así que nos pueden ir a seguir para enterarse absolutamente de todo. Y agradecemos una vez más a nuestros queridos amigos de El Café Restó
Fede, porque la verdad es que es un lujo. Estamos acá comiendo cositas muy ricas, que ya son las 10 de la noche, teníamos hambre. Llegaron estos sanguchitos de Fede Café Restó, que están buenísimos. Vayan a buscarlos ahí cerquita de Pasaje Bollini. Bueno, muy bien. Estamos recibiendo algunos mensajitos que estabas leyendo. El amigo José Sauchelli, que nos ha visitado en su oportunidad, vino a mostrar un poco lo que es el mundo de las personas con discapacidad de una fundación Francisco de Asís. Y bueno, ahí nos estaba mandando mensajitos saludándonos. Estamos en modo verano. Claro. Y le digo, sí, estamos en modo verano. Estamos el año, viste, liberados. Como para bancar relajados, sí. Como para bancar el calor que hace acá en Buenos Aires. Sueltos. Sueltitos. Podemos decir más sinónimos si querés. Así es. Ya va a llegar el estrés. No lo Frescos, convoquen. Ya va a claro. llegar el estrés. No, ya. Va a subir el cortisol a medida que en este país. Estamos tirando rabonas acá. Estamos tirando rabonas, ¿vio? ojo, Así a pie cambiado. Acá hay elegancia y picardía. Las dos cosas. Se puede conjugar, no hay que ser tan burdo, ¿no? A veces. No, tranquilo. Estamos tirando. Escúcheme. Buenas paredes. ¿Qué es esto de la rabona en el mundo futbolístico, pero además cómo el periodismo instala conceptos, ¿no? Cómo el periodismo instala conceptos. Uno de los ejemplos que a mí me gusta mencionar es el de el taladro. A Banfield le dicen el taladro a raíz de una delantera histórica que ha tenido en su momento y a raíz de la cual un periodista decidió decir que este equipo pega como un taladro, martilla como un taladro, ¿no? A raíz de eso, solamente a raíz de eso, se lo conoce como el taladro. Lo mismo pasa con River. Y hay una historia muy linda de cómo la 12 llegó a ser un concepto para el hincha de Boca. Bueno, justamente, el mismo periodista que ya había bautizado a la hinchada de Boca como el jugador número 12, es el que le da nombre a esta jugada de la cual hoy quiero hablar, porque es una jugada argentina que mezcla la habilidad con la picardía, con la dificultad que hay que tener, ¿no? Porque no nació en un laboratorio táctico, no nació en Europa, donde nació el fútbol. Nació justamente en el potrero, nació en Argentina, nació en el lenguaje popular, en esa mezcla tan nuestra, ¿no? De fútbol y de calle, porque los cracks, los más grandes cracks de cualquier cancha, seguramente alguna rabona habrán tirado. Mencionábamos a Maradona, mencionábamos al Vichy Borghi y hemos mencionado a tantos jugadores. Ambos de Argentinos Juniors. Sí, de Argentinos Juniors. Bueno, luego Maradona lo haría en la selección nacional. Pero digo, no, que esos dos referentes de la rabona. Argentinos, semillero del mundo, sin lugar a dudas. No hay que negar la historia de Argentinos Juniors, que es una historia muy rica del fútbol, ¿no? Uno de los semilleros del mundo. Pero bueno, esta historia empieza en el año 1948. En ese partido en el que disputaron Estudiantes de La Plata y Rosario Central, que el año pasado se han vuelto a ver las caras en una etapa muy clave del torneo, que era justamente en la que le habían otorgado la copa a Rosario Central y que Estudiantes, a modo de protesta, decide no honrar a los jugadores campeones con el pasillo y hace un pasillo de espaldas, que es una imagen que da vueltas al mundo y que bueno, que tuvo mucha repercusión después de lo que pasó, porque a la postre fue Estudiantes el campeón de aquel torneo Apertura 2000. Y todo lo que vino después. Claro, por todo lo que pasó, ¿no? Más que nada por esa manera de no reconocer, como dijimos en su momento, ¿no? La palabra, la legitimidad de un campeón que no había sido el que ganó todos los partidos de todo el campeonato. Pero es a raíz de un gol que se hizo en 2014, de este tipo de jugada, en 2014, Eric Lamela, otro argentino, jugando en el Tottenham. Es a raíz de este gol que la FIFA se compromete a buscar el origen de la palabra rabona. Dicen, ¿por qué le dicen rabona? La FIFA, claro, imagínate Infantino, no entendían por qué le decían rabona a este cruce de piernas con el cual un jugador resuelve o tirar un centro o hacer un gol o dar un pase o despejar, como hemos visto quizás en el Mundial de Rusia con el partido con Islandia, en el que Marcos Rojo, en una defensa, tira una rabona y la tira al lateral, ¿no? Medio que sí, pero fue una manera, un recurso para despejar que le quedó cómodo al jugador. Bueno, resulta que este tipo de goles y este tipo de jugadas encuentra su origen en 1 y 57, en el arco de 1 y 57 de la ciudad de La Plata, porque en este partido en el que Estudiantes le gana 3-0 a Rosario Central, el periodista Pablo Rojas Paz
del diario Noticias Gráficas, que luego sería el diario El Gráfico, Claro. es quien coloca a modo de título y a modo de caricatura, porque caricaturizaron a Infante, a Beto Infante, Roberto Infante, como un niño, y el título del diario El Gráfico fue El infante que se hizo la rabona. La rabona como una manera de chicanear con el juego de palabras a quienes se escapaban del colegio o quienes no entraban a las clases, y había algo de picardía en ese gesto, en el gol de Infante, pero también en el título del Gráfico, que luego quedó para la historia, porque a partir de ese título es que se le mencionó rabona a este tipo de jugadas. Tengo algunos datos más. La primera vez que se vio por televisión una rabona, porque de esta rabona de las que estoy hablando, que es la de Infante, fue en 1948. No existía la televisión, o por lo menos no transmitía acá en Argentina, pero sí hay una foto. Hay una foto que es en blanco y negro, en la que la pelota se incrusta en el palo derecho del arco y obviamente va a cobrar el gol Estudiantes. Tiene lindas anécdotas satélites esta historia que estoy contando, porque a raíz del gol de Infante, el árbitro de ese encuentro fue a felicitar a un jugador que se supone que un árbitro debe ser neutral. Hasta el arquero de Central fue y felicitó a Infante en un contexto en el que había quizás muchos más códigos, otro tipo de respeto para los jugadores y para los hinchas. Entonces sucede que se armaron lindas historias. Hay un documental que se llama El Gol de Infante. Es un documental del año 2014 en el cual se explora un poco esta historia. La ex esposa de Ricardo Infante, los ex compañeros de Infante cuentan cómo se desarrolló la rabona, y con un registro histórico que utilizó la Universidad de La Plata, la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, en el que un poco revitaliza y cuenta este tipo de historia. Quería llevar este trabajo porque, bueno, acá somos futboleros en esta mesa. La verdad que es muy lindo compartir cuando recordamos, no sé, alguna jugada, cuando vemos alguna resolución, y sobre todo porque nos gusta ver fútbol. En Argentina nos gusta ver fútbol, y hay algo de esa picardía que con pocos recursos se puede hacer mucho. Yo le agregaría esto. Para mí tiene un concepto, como siempre uno busca superar la anécdota, ¿no? A veces una actitud, una habilidad deportiva se queda ahí, no sé. Yo creo que tiene que ver con la creatividad de los argentinos, puede ser otros también, pero vemos que los argentinos tienen mucha creatividad, y esta es una de las tantas formas de ver creatividad. Yo siempre digo que el fútbol es un deporte de mucha inteligencia. En pocos segundos la cabeza y el cuerpo tienen que reaccionar de determinada forma, y eso no lo hace cualquiera. Es evidente, ¿no? No hace falta explicarlo mucho. Así que cuando surgen este tipo de habilidades, creo que es muy interesante destacarlas como esa creatividad, esa posibilidad de dar solución a algo que inesperado, sí, repentino. Que pero no podría uno, ser planificado nunca. No, jamás. La repentización. Uno ve en la velocidad que determinados jugadores, para no hacer hincapié en ninguno, ¿no? Resuelven situaciones con su físico. Claro. Es impresionante. Y bueno, yo siempre digo, anímense a alguno a hacerlo, y es muy difícil. Después ahí hay una discusión de qué deporte es más difícil que otro, cuál es más inteligente que otro. Bueno, yo creo que por lo pronto en el fútbol se ve muchísimo eso. Es la belleza de los deportes colectivos consiste en eso, en la improvisación, en un deporte cada vez más tecnificado. Claro. Cada vez más tecnificado, y aparece el distinto, que es el que rompe los moldes y genera una crisis de táctica en el rival. Bueno, Infante justamente es uno de los 10 goleadores históricos de la República Argentina. Es muy difícil llegar a 100 goles, ni que hablar a 200. Bueno, Ricardo Infante tiene 217 goles y fue superado por un ídolo de Boca como fue Martín Palermo, el titán Martín Palermo, ídolo de Estudiantes también, vamos a decir la verdad, así que se superó. Brilló en Boca. Se superó la escuela, pero sí, es lindo esto del recurso con el que tenemos, ¿no? Importante eso. Yo creo que lo que hay que destacar es eso, que en cualquier actividad de la vida hay que tener recursos para ser creativos y salir adelante. Bien. Creo que el mensaje de la Rabona, ¿no? Es ese, de la Rabona creativa, que también es creativa la Rabona de no
presentarse en clase, Claro, faltar lo al que era colegio. ratearse. Es ¿no? que justamente de lo hacerse que- la rabona era ratear. De lo que se habla es de la picardía, ¿no? Entonces, Sí, pero a hay que usar entender la ese picardía en el buen Claro. sentido. En el buen Esto es sentido. porque ¿La si no rabona quedamos... escolar es procrastinación o es organización? bueno, y si es colectiva, quizás es organización. Si es una sola o pocos, bueno, vaya a saber, ¿no? Pero bueno, es lindo, ¿no? Porque se trata de esto, ¿no? De cruzar la pierna para atrás para pegarle a la pelota cuando la lógica te dice que no se puede y le pegas de la forma más incómoda, porque es una jugada incómoda. Para los que no la conocen, busquen, van a encontrar, obviamente. Sí. En cualquier buscador van a encontrar la rabona y Claro. van a darse cuenta de lo que es Claro, la técnicamente es habilidad técnica que hay que tener. darle con una pierna pasándola por detrás por de la detrás, otra. pero con y potencia. mantener, O sea, no es un- mantener el equilibrio. Y digamos. direccionarla bien, que no Claro, se vaya para todo, cualquier sí. lado. Claro, porque puede salir a cualquier lado, claramente. Claro, ni estás mirando. Bueno, yo mientras por ahí buscamos y seguimos mirando un poquito las rabonas, de rabona le doy el pase a Elvio Ramos para que vamos poniendo un poquito en tema con respecto a la historia que nos Bien. traes hoy, que va a dar, me parece, para mucho. Creo que para la mayoría de nuestros oyentes tal vez se trate de una novedad, lo cual me gustaría, así le da un poquito de misterio al desarrollo. Esto ocurrió en febrero del año 93. El 12 de febrero del año 93, la señora Denise salió a hacer las compras y llevó a su hijo James de la mano. Entraron al centro comercial, recorrieron los locales. En un momento dado, la señora entra a hacer unas compras y suelta a su hijo de 2 años para pagar, para recibir la mercadería. La cuestión que el niño sale del local. Cuando Denise se da cuenta que faltaba a su hijo, sale al pasillo y no lo encuentra. No lo encuentra, comienza a recorrer, comienza a preguntar a la gente que estaba en el centro comercial y no hay caso, no lo pueden encontrar a James. Inmediatamente dan aviso a la gerencia del centro comercial y 40 minutos después le dan aviso a la policía. La policía llega, la policía cierra el centro comercial, hacen una búsqueda exhaustiva y no hay noticias de James. En principio la policía interroga a Ralph, el padre, y a Denise, como para dejar afuera como sospechosos de un secuestro de una maniobra más seria. Y se dan cuenta que en definitiva no tienen nada que ver, sino que son víctimas, junto con el hijo. Comienza en consecuencia una investigación, una desorientación inicial, porque no había testigos que hayan podido ver de qué lado salió el niño. ¿Qué hacen entonces? Acuden a las cámaras del centro comercial. Estamos hablando de hace casi 33 años atrás. La calidad de las cámaras no era muy buena, pero ven el momento en que James es llevado por 2 jóvenes, en principio adolescentes, fuera del centro comercial muy tranquilamente. A partir de ahí tratan de conectar con otras cámaras y se publica la foto de James ya en los medios públicos porque inmediatamente se dieron cuenta que podía tratarse de un secuestro y se dio la noticia. En esto llama a una persona que dice que vio a 2 individuos llevando un niño, da aproximadamente un lugar por donde lo vieron pasar y consiguen las cámaras de un negocio que estaba enfocado ahí y efectivamente ven a 2 jóvenes llevando un niño. En principio no pueden verles las caras y determinan que por el tamaño o la visión que daba la cámara que podían ser adolescentes. Sin embargo, los investigadores que hicieron un trabajo de perspectiva y se dieron cuenta que no eran adolescentes, que eran niños. 2 niños llevando a otro. La cuestión es que no hubo más llamadas, se inicia todo un movimiento y 2 días después, el 14 de febrero, día de San Valentín, 2 niños entran corriendo a la comisaría, muertos de miedo, desesperados, que habían encontrado un cuerpo. Un cuerpo en las vías del ferrocarril. El tren lo había partido por la mitad. Cuando se constituyó la policía, efectivamente se trataba de James Bulger. Cuando esto ocurre,
llama por teléfono otra persona y dice, yo vi a un primo mío que ese día, 12 de febrero, llegó a casa con la ropa sucia y con rastros de pintura. Este del rastro de pintura es importante porque cuando la policía fue a recoger el cadáver, vieron que el cadáver, la cara estaba embadurnada con pintura azul. Pero este dato no circuló en la prensa. Era absolutamente secreto de sumario. Inmediatamente vincularon la ropa sucia, el lugar donde fue encontrado James y los rastros de pintura con el posible autor. Este autor era Robert Thompson. Lo fueron a interrogar, preguntaron primero en la escuela si ese día Robert Thompson había ido y dijeron que no, se hizo la rabona. Junto con su compañero, John Venables, ambos de 10 años de edad. Cuando lo interroga, los ubican, los detienen, acuérdense la serie Adolescencia, los detienen y los interrogan de manera individual. Robert Thompson admite que se llevaron a James y admite que lo golpearon. Venables dice, nunca estuvo en el centro comercial. ¿Qué es lo que cuenta Robert? Que ese día decidieron no entrar al colegio, irse al centro comercial a robar cosas. ¿Qué cosas? Golosinas, ropa y un tarro de pintura en aerosol. Que lo encontraron al niño, que se lo llevaron, y dice, en principio lo quisimos ahogar para tirarlo en un canal. Como el nene se resistió a acercarse a la orilla del canal, le pegaron. Dice, Robert, yo le pegué, se dio contra la cabeza y se lastimó la cabeza. Le pusimos la capucha. Esto va a coincidir con 2 testigos que vieron efectivamente esa escena. Y cuando se acercaron a una señora le dijeron, es nuestro hermanito, se lastimó, lo estamos llevando a casa. A los pocos minutos un señor los cruza y dice, no, lo estamos llevando a la comisaría porque está perdido. Este señor había salido a pasear el perro y no los pudo acompañar. La cuestión es que luego se ponen de acuerdo en que efectivamente ellos secuestraron al niño, le pegaron en la cabeza y luego se lo llevaron cerca de las vías del ferrocarril y ahí es cuando decidieron matarlo. ¿De qué manera? Le tiraron pintura en la cara, le empezaron a pegar con ladrillos en la cabeza y en parte del cuerpo y el último golpe con una piedra contundente lo desmayó y para simular que había sido un accidente desmayado lo acostaron en las vías del ferrocarril. Y efectivamente lo que ocurrió es que el tren lo despedazó. Por supuesto, la conmoción en la sociedad se trataba de niños de 10 años. Y acá hacemos una parte legislativo. En el Reino Unido, en realidad en Inglaterra y en Gales, la edad de imputabilidad penal arranca a los 10 años. Y en ese momento existía un viejo principio consuetudinario que era la doli in capax. ¿Qué significa? Que en principio la ley debe presumir que no tenían capacidad para distinguir lo bueno de lo malo. Regla que fue abolida en el año 98. Sin embargo, esto implicaba al fiscal del caso tener que probar que tanto John como Robert sabían lo que estaban haciendo. Está claro que sabían lo que estaban haciendo, porque siguieron, si bien no tenían planificado matar a nadie, se le fue las cosas de las manos y nunca tuvieron otra opción que acabar con James Bulger a sus 2 años de edad. El juicio se inició en junio del 93 y en 24 de noviembre del 93 se los condenó. Por supuesto por secuestro y por homicidio. En la autopsia, durante el juicio, se reveló que James recibió 10 fracturas de cráneo y más de 40 heridas en el cuerpo y signos de abuso sexual. Bueno, esto terminó por condenar a Venables y a Thompson, quienes recibieron, de acuerdo a la edad, 8 años de prisión, o una condena de 8 años, pero cuando hablamos de prisión no es exactamente prisión, sino 8 años de contención en un hogar de niños. Fueron liberados en julio del 2001, porque estaban ya
cumpliendo la condena. Se les cambió la identidad. Hoy por hoy no sabemos quiénes son efectivamente Robert Thompson y John Venables. Lo cierto es que esto marcó profundamente a la sociedad inglesa, la cual reclamó que se mantenga todavía una edad tan baja como los 10 años para la punibilidad. Cuando se dice que a un menor se lo juzga como mayor, que acá ha sido mal interpretado por los que quieren ajustar el delito por el lado de los menores, significa que alguien que presumiblemente es un incapaz por la edad está en condiciones de ser juzgado, pero no condenado. No es lo mismo ser juzgado como adulto que ser condenado como adulto. Acá se lo juzgó, hubo un juicio oral que duró 5 meses y efectivamente se determinó su culpabilidad, su responsabilidad penal, y recibieron la sanción que, de acuerdo al Reino Unido, fue revisada por la Cámara de los Lores, quienes confirmaron, porque por supuesto pedían un mayor encierro, sobre todo los padres de James. La cuestión que 8 años después salieron. Y esto instala en la sociedad la cuestión de la baja de la edad, que es un poco la excusa que yo quería utilizar con el relato de la triste historia de James Bulger y estos dos jóvenes que ya tienen más de 30 y pico de años, que han seguido sus historias. Venables, si bien no sabemos la identidad, sabemos que ha incursionado en varios delitos. Thompson ha tenido buena vida. Lo interesante de esto, Elvio, creo que un poco para empezar a poner en situación el tema, es que la ley existía cuando estos dos menores cometieron ese delito. O sea, no es que la ley no permite que se realicen, porque tiene que ver con otras circunstancias sociales, culturales. Creo que, bueno, más allá de todo, se podría verificar de por qué estos dos niños procedieron de esa manera. Situación que nosotros la vemos a diario, de cuánta cantidad de niños, adolescentes, están en una situación de delito constante, permanente, algunas que llegan a la justicia y otras tantas que no, por distintos motivos. Entonces, ¿dónde está la razón de ser, ¿no? Yo lo planteábamos un poquito al inicio. La ley va a modificar esas situaciones sociales, esas situaciones de conducta, o estamos en otra sintonía, tenemos que ir por otro carril, o hay que ir por los dos carriles al mismo tiempo, ¿no? Por el de la sanción y por el de la educación, por el de la contención, que conlleva muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? La educación no es solo la escuela, el colegio, sino que es la familia, la alimentación, todo el estado de bienestar que lamentablemente a veces no se tiene y se ha perdido. Es decir, ¿cómo podemos como sociedad confluir de una manera adecuada para no quedarnos con la ley y que después la ley no termina resolviendo la situación? Porque hoy tampoco la termina resolviendo en las distintas edades de punibilidad que tenemos, ¿no? Toda ley es una expresión de política, y sobre todo las leyes que se refieren a la infancia son leyes de política que colocan en la cabeza del Estado la solución. Con lo cual, si nosotros partimos de la filosofía de la protección integral en la Convención de los Derechos del Niño, una nueva ley penal juvenil no puede estar del lado de la agenda de la seguridad. Tiene que estar del lado de la agenda de la educación, de la salud y de la reinserción social. Porque eso es lo que debe perseguir. O sea, no podemos eludir que los chicos tengan su respuesta como responsabilidad por un delito, su responsabilización. Pero no es lo mismo castigar que sancionar. Por eso tratamos de distinguir. En materia adolescente no es el castigo el objeto principal. Exacto. Y la sanción tiene que dirigirse a lo socioeducativo. En algunos casos va a implicar cierta privación de libertad por un tiempo, porque la contención no puede eludirse. En la experiencia latinoamericana, el promedio de imputabilidad, o las 7 legislaciones de Latinoamérica colocan la edad mínima en los 12 años. 12 años. Luego sigue un fragmento de 14, y los únicos 2 países que tienen los 16 años son la República Argentina y Cuba. Pero curiosamente estos 16 años, que son los más altos en el derecho comparado mundial, cuidado con esto, sin embargo están en regímenes que son claramente retributivos. Son regímenes en principio obsoletos, pero que persiguen el castigo.
la sanción penal como castigo y no como un medio de comenzar a trabajar la reinserción social, la recuperación de derechos. Por ejemplo, en el caso de John Venables venía de una familia desquiciada, el padre lo había abandonado, no tuvo contacto con él, la madre a raíz del abandono con otros hermanos, ella se volvió alcohólica, tuvo intentos de suicidio. John Venables pasó por otros hogares. En el caso de Thompson, parecido, sin embargo, el padre nunca perdió contacto con Robert. Es decir, sucede que en cada chico que meten delitos, o varios delitos, o delitos muy graves, hay una situación de derechos vulnerados, de falta de oportunidad, eso debilidad. Es lo importante destacar para hacer un trabajo, digamos, correcto, porque si no nos vamos a quedar en la anécdota de que la ley va a ser una solución y evidentemente no lo es. El caso que vos traes da cuenta de eso. Nosotros en la realidad también tenemos situaciones que dan cuenta de eso. Y yo también charlábamos hace un tiempo acá en el programa con Gabriel García, que hizo una obra de teatro dedicada al bullying, ¿no? Y siempre me quedó esa cuestión que planteábamos con él, si alguno de estos chicos que fueron víctimas de bullying en el transcurso de sus vidas pueden llegar a tener una situación que los lleve a cometer determinados tipos de delitos, ¿no? Y eso lo trabajamos últimamente cuando vamos a hacer el trabajo en cárceles, cuando hacemos cine debate o cuando hacemos taller. Tuvimos el caso de Carmen de Patagones. Y creo que algo de eso uno va encontrando, ¿no? Es decir, cuál fue la vida que transitaron esas personas en su niñez y en su adolescencia, su primera adolescencia. Sí. No hay justificación, obviamente. No, pero hay que comprender que la conducta delictiva, primero que la conducta delictiva, la transgresión, es de los adolescentes. Si cada uno de nosotros repasamos las macanas que nos mandamos a los 14, 15 años, es muy probable que muchas de ellas entren en el Código Penal. Porque es típico de la adolescencia la transgresión. Pero otra cosa es cuando el delito es parte de tu vida, parte de comunicarte con el mundo. A partir de ahí, cuando uno analiza los casos y hace una retrospectiva, hay vulnerabilidades absolutamente marcadas. En todo sentido, incluso en algunos casos no se llegó a tiempo con estudios neurológicos, hay muchos chicos que tienen fallas en el pensamiento. La mayoría de los chicos que pasan por mi juzgado no han terminado la secundaria ni de lejos, y en algunos casos ni siquiera la empezaron. Hay chicos que están llegando a los 14, 15 años sin leer y escribir. Eso bueno, ahí tenemos un poco... Bueno, una ley penal juvenil de penal debe tener solamente el título para que uno se oriente, pero no puede ser un instrumento de represión, de castigo, ¿verdad? Tiene que ser todo lo contrario. Colocar, por supuesto, la responsabilidad en una serie de sanciones que una próxima ley debe contemplar, incluida la privación de libertad por un tiempo, pero es una privación de libertad activa. Y además hay otro dato objetivo. La criminalidad adolescente en la República Argentina no pasa el 3%. Esto es histórico. Yo vengo siguiendo, desde el año 88 vengo siguiendo las estadísticas. Ya es un toque. En la provincia de Buenos Aires, en los últimos 4 años, el promedio se ha ubicado en 2,7. Miren lo que le digo. La criminalidad de mayores aumentó. El año pasado hubo 1.100.000 causas penales. De ese 1.100.000, 23.000 correspondían a delitos cometidos por adolescentes. Y en ese margen de 23.000, nosotros tenemos que descontar los delitos bagatelares, que son delitos de poca monta, típicos como hurto, lesiones, daños, amenazas, de los delitos graves o de los delitos cometidos por menores por debajo de los 16 años. También hay que tener en cuenta lo que no llega, ¿no? Esto también hay que destacarlo. Sí, es verdad, la cifra oscura. Pero lo que sucede es que los adolescentes siempre son atrapados porque lo hacen infragante. Bueno, tema que después me gustaría escuchar a Belén y a Marquito a ver qué opinan de esto, ¿no? Tenemos algunos minutitos antes de cerrar el programa, nos quedan las noticias judiciales con Gabriela Dilela después de la pausa y volvemos. Dale, ya venimos. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión.
Boca de Selección en la tarde de Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. En Malvinas Argentinas ya está vigente el Plan Tributario 2026, con más facilidades para regularizar tus tributos. Podés acceder a planes de pago, pago anticipado con descuento y al plan recupero de planes de pagos, con quita de intereses, recargos y multas, y la posibilidad de pagar en cuotas fijas y mensuales sin interés de financiación. Tenés tiempo hasta el sábado 31 de enero. Acércate al Palacio Municipal, a las unidades locales de gestión, al Centro de Atención Municipal o al Centro Cívico Tierras Altas. Más información en www.malvinasargentinas.gov.ar o escribiendo a sit@malvinasargentinas.gov.ar. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque en la provincia de Entre Ríos el máximo tribunal dispuso la aplicación de las llamadas modalidades para compatibilizar el funcionamiento del expediente digital y la oralidad en la feria judicial. La medida fue a través de resolución de presidencia para poner en marcha la propuesta de agilización durante el mes de enero. Por otra parte, en Mendoza, la Corte firmó un convenio para incorporar Mi Escritorio de Inteligencia Artificial al trabajo judicial. La iniciativa, impulsada a través del Laboratorio de Innovación, busca avanzar en la implementación de herramientas digitales orientadas a optimizar procesos y mejorar la gestión. Por último, en San Juan, el Poder Judicial Provincial publicó sus acciones destacadas del 2025. Se trata de un informe realizado en forma colectiva y transversal por cada oficina y organismo judicial. Tiene por finalidad su consolidación en la práctica y su elaboración de forma anual como una herramienta de consulta y transparencia. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, muy bien. Acá en el último tramo de Justicia y Sociedad, con un clima interesante en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé en cuánto estaremos, Belén, pero la verdad que se siente el calorcito. La verdad que sí, se siente muy pesado en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos en 27 grados 9. Bajó un poquito, 70 el porcentaje de humedad. Pero como te digo, si bien hay pronóstico de tormentas para mañana jueves, se espera una temperatura muy alta, 33 la máxima, y la humedad va a seguir subiendo porque hasta que llueva va a seguir aumentando. Y después llueve, ¿viste? Y viene esa humedad, ese calorado. Se levanta del suelo. ¿Qué vos decís? ¿Para qué llovió? Cuando escuchás Verano en Buenos Aires de Piazzolla y vivís en la capital, ahí lo interpretás perfectamente. Total. Lo que es la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, con Piazzolla. todo eso la queremos. No, Y el conurbano también. más lindas del mundo. Nuestro querido conurbano. Bueno, Es una relación yo amorosa. quedé ahí con una propuesta para ustedes dos de qué opinaban de lo que fue el caso que comentó, la historia que comentó Elvio, y más que nada llevándola a la realidad, ¿no? Ustedes son personas de los medios, están permanentemente informados e informando, y eso hace tener algún concepto respecto de lo que ustedes ven y opinan sobre esto.
Bueno, yo cortito, me pareció interesante lo que planteaban de esto de, primero, me hace muy mal pensar en niños lastimando a otro niño, me parece muy tremenda esa imagen, muy terrible, y lo primero que pienso es qué lleva a esos niños a ser tan violentos, a tener tanto odio, a querer lastimar tanto a otro niño como ellos, y ahí pienso eso, ¿no? Bueno, todas esas familias, ese contexto, cómo se acompaña también desde el Estado a esos contextos sociales, cómo no hubo nadie que se dio cuenta que ese chico había sido abandonado, que ese chico no tenía la madre alcohólica, esa contención previa. Me parece interesante pensar cómo se hace para llegar a esos lugares, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que a veces a través de comedores y demás se acercan a las familias, pero ¿cómo se hace para que los bracitos del Estado, puedan llegar antes de que ese niño transmita todo eso a través de un delito? O en este caso, de algo tan terrible como este homicidio, encima con tanta crudeza, tanta violencia. Tanta hazaña. Tanta hazaña, ¿no? Pienso primero eso, cómo hacer para llegar antes, cómo hacer para que el Estado pueda, de alguna manera, poder contener esos niños desde antes. Y después pienso si también el sistema carcelario en nuestro país tiene la capacidad de poder adaptarse y poder también acompañar a que no sea esto que decías, que me parece interesante, Elvio, del castigo, sino que sea algo que los pueda reeducar para reinsertarse en la sociedad. ¿Estamos preparados para eso? Hay un sistema que puede acompañar a muchos cientos de niños, si bajamos a 10, de 16 a 10, todos esos niños, hay un lugar donde se pueda contener, hay personas preparadas, capacitadas, espacios donde esos niños van a poder reinsertarse. Se me vienen como todas esas preguntas. A mí me queda un poquito para destacar de lo que vos estás diciendo, el rol del Estado, ¿no? Vos hiciste hincapié varias veces en el rol del Estado, en distintos ámbitos, en la educación, en el sistema carcelario, obviamente que el sistema judicial, pero interesante eso tan discutido que está hoy en día, si el Estado tiene roles o no, hay que achicarlo, hay que agrandarlo, ¿cuál es su finalidad social, su finalidad en una comunidad? Y creo que más allá de la familia y de aspectos individuales, ¿no? de cada ámbito desde donde uno sale, el Estado tiene la necesidad y la obligación de poder proteger al resto. Entonces ahí nace una de las propuestas que vos estás mencionando, es decir, ¿qué rol le vamos a dar al Estado en todo esto? Claro. Marcos. Yo coincido con el análisis que hace Belén, incluso con las preguntas, y obviamente uno escuchando de primera mano el relato judicial que trajo Elvio, es contundente y las imágenes son fuertísimas, ¿no? Mientras lo estábamos escuchando, obviamente era imposible no hacer una mueca porque la historia es muy fuerte de por sí. Mientras le vamos escuchando, vamos viendo una película, ¿no? Es que claro, estás viendo cada escena y me parece que es algo muy fuerte desde lo dicho, desde la palabra, o sea, incluso ponerlo en palabras es algo que tiene mucha fortaleza de imagen. Yo pienso en estas instituciones que se crean con el Estado, que son satélites del Estado. Foucault habla de instituciones del secuestro, ¿verdad? Tiene su conferencia, La verdad y las formas jurídicas, y en la que define justamente que el Estado hace la verdad, no es que el Estado la interpreta, sino que el Estado es el que la hace. Entonces ahí tenemos un tipo de Estado, que es el Estado que analizó Foucault, el Estado de vigilar y castigar, el Estado en el que las instituciones del secuestro cumplen una norma, y también estas diferencias entre los sistemas penales. Nuestro sistema penal, que a lo mejor tiene determinadas características, como decía Elvio, ¿no? La edad de inimputabilidad a los 16 años, determinadas condiciones que no se actualizaron en su debido momento y a su debido tiempo, pero que creo que también hacen a la idiosincrasia que tiene nuestro país particularmente, ¿no? Yo particularmente creo, y de esto me hago cargo yo, es que ningún pibe, ninguna piba, ningún chico, ningún menor de edad nace malo, nace criminal, nace marginal, más que por las condiciones sociales en las que nace, ¿no? Porque la marginalidad está incluso desde la cuna, desde la panza, desde la condición social de la cual viene la familia, como decían, ¿no? La madre alcohólica, el padre quizás en una situación también de adicción. Entonces, creo que ningún pibe nace malo, sino que también es entender el contexto y el sistema económico en el que está inserto. Sí. Bueno, si bien. ¿Me lo permitís, Claudio? Un minuto. Vamos a invitar, si me permitís, a operadores que trabajan en institutos de contención de menores que delinquen en la provincia de Buenos Aires. A que nos cuenten cómo es la realidad del lugar. Tal cual. Exacto, perfecto, sí.
Te lo dejo Sí, a cargo. yo me tuyo. comprometo. Belén, nos vamos a los ganadores, ¿te parece? Claro que sí, y terminamos ya el programa, pero no sin antes felicitar a las personas que hoy son ganadoras de estos premios. Empezamos por el libro virtual Derecho Ambiental Constitucional de Horacio Rosati, de la editorial Rubinsal Culsoni, que se lo lleva la señora Adriana Bassani. Felicitaciones para Adriana. Y también el libro Consumidores Sobreendeudados de Claudio Fede, que se lo lleva Fernando Benchetrich. Así que muchas felicitaciones. Y el curso de WOLAP de International Legal Group se va para Floresta, para la señorita Belén Fernández. Bueno, muy bien. La verdad que un lujo, como siempre, poder regalar conocimiento que tiene muchísimo que ver con lo que hablamos, ¿no? Siempre estar con mayor cantidad de conocimiento, la ciencia hace un poco a resolver estas cuestiones que planteábamos. ¿En el día de qué? En el día de la lógica. Hoy es el día de la lógica. Así que, ¿cuánto tiene que ver con el mundo del conocimiento, de la información, de los conceptos que tenemos que hoy tener en cuenta y manejar en la vida para poder ser mejores? Nos despedimos, ¿sí? 23 horas de esta noche de miércoles, y nos volvemos a ver miércoles que viene en el programa número 168 aquí en Radio del Plata, en Justicia y Sociedad. ¿Te vamos a ver, Belén, el miércoles que viene? No sabemos. En algún momento parece, sí. Si no estoy acá, voy a estar como oyente. Así que bueno, de alguna manera te nos esperamos veremos. en cualquiera de los lugares. Y sí, ya nos vamos para las noticias de Radio del Plata con Daniel Fernández, y luego lo dejamos en la programación con nuestro querido amigo Marcelo Neira. ¿Sí? Así es. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Presenta